Caso, la verdad que uno empatiza con él, digamos. A ver si podemos recordar en 4, digamos, segundos para que podamos entrar en discusión el caso. Puede haber mucha gente que lo haya perdido de vista. Así es, José Antonio. Este es un caso muy particular que estalló hace más o menos un mes, o a comienzos de año más bien. Es un señor trabajador que encontró una libreta de ahorro de una extinta caja de compensación, una caja que se llamaba Libertad, en la cual tenía ahorros que, calculando los ajustes por inflación y por tasa de interés, convertiría alrededor de 100.000 pesos en alrededor de 1.000 millones de pesos. 100.000 pesos la de la libreta época. era de su papá. La libreta era de su papá. Claro. Es una libreta de ahorro de una caja de compensación que desapareció en los primeros días de 1990. Que son las últimas semanas de la dictadura de Pinochet, antes de que llegara el gobierno del presidente Elwin. Ahí en ese momento desapareció esa caja de compensación. Bueno, este señor encontró esa libreta, ahí estamos viendo las imágenes. ¿Y dónde va a cobrar esa libreta antigua, tradicional, que yo creo que nuestros padres se deben recordar mucho? Ahí están en ese tiempo las impresiones eran con máquina de escribir. ¿Cuál es lo llamativo de esto? Que este señor hizo un trabajo con abogados, llegó a la justicia y la justicia en una primera instancia determinó que aquí el ministro de Hacienda tiene que revisar esto, ver si corresponde este dinero a este señor, si este ahorro, si este ajuste y pagarle el dinero al señor. ¿Dónde está esa plata? En ninguna parte. En ninguna parte, porque es una libreta de ahorro que tenía un dinero, pero ese dinero nunca estuvo en una boda, nunca se trabajó nada, sino que se hace un cálculo de lo que ese dinero que ese señor tuvo ahorrado, cuánto equivale ahora. Pero no es que ese dinero se haya ido ganando, sino pero cuando esa plata, cuando esa caja de compensación, o caja de compensación no. Sí, es una caja de compensación. Caja de compensación. Sí. Se disuelve el año 90 y hay ahí, no tengo idea, un remanente de plata. ¿Eso pasa a Poder Fiscal? No. Quebró. Se desapareció. El fallo es de que había un señor que tenía un dinero. ¿Ya? Ese dinero le corresponde a él y es deber del Estado, según ese fallo, pagarle el dinero que corresponde ahora a ese dinero del año 90. Y según los cálculos de algunos expertos, esos son como 1.000 millones de pesos. El tema es que yo hablé ayer con gente del Ministerio de Hacienda, porque hay un fallo que dice que el ministro de Hacienda tiene que pagar, o de lo contrario puede tener problemas incluso con su cargo. Pero lo que me decían del Ministerio de Hacienda es que lo que le pide la Corte es que Hacienda entregue el estado patrimonial de esa cuenta. No que pague ese dinero, sino que entregue el estado patrimonial de la... ¿Qué significa estado patrimonial? ¿Qué significa el estado patrimonial? El estado patrimonial es que esa libreta es una libreta que existió, que esos números corresponden, que hay un timbre que diga esto es verídico, es verdad, hubo una ahorra, hubo dinero. Bueno, se hicieron unos peritajes, se han hecho 2 auditorías. ¿Ya? Y según el Ministerio de Hacienda, no hay forma de verificar que estas personas tenían ahorro o quedaron con ahorro. Ellos dicen, no es que el Estado no haya hecho nada. Están haciendo cosas, están verificando, viendo, revisando con una lupa la libreta, pero ellos dicen que es imposible verificar porque no hay cinta magnética, las cintas son... ¿Se acuerdan que estas libretitas tenían una cinta magnética que se pasaba por una maquinita y esa información pasaba a un computador? Bueno, aquí no hay cinta magnética, o la que hay está muy gastada, y entonces ellos dicen para el Estado ha sido muy difícil verificar estas cuentas y por lo tanto ellos señalan que no hay un motivo legal para que el Estado de Chile le pague a don Ezequiel 1.000 millones de pesos. Independiente de lo que diga Hacienda, ¿qué dice el Poder Judicial al respecto? El Poder Judicial, ¿qué es lo que dice? Dice, la Corte de Apelaciones de Santiago advirtió el pasado martes 3 de mayo al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que de continuar incumpliendo un reciente fallo de la Corte Suprema le aplicará una sanción que puede ir desde una multa hasta la suspensión del cargo por 4 meses. Perdón, ¿lo mandata a qué cosa? A pagar
el dinero. Ya, pero si que espérate, Hacienda hace vuelta. pero espérate, Hacienda interpreta el fallo de otra forma. Pero si no tiene nada Hacienda lo que interpretar, dice... Hacienda- Oye, espérate, si volvemos a las interpretaciones, todo ahora es interpretable. Claro, Pero mira, todo interpretable. está Ezequiel con nosotros, que es el hijo del ahorrante y quien reclama al Estado la reposición de los fondos con el cálculo, digamos, de interés que ha corresponde. acumulado en el tiempo. Ezequiel, ¿cómo le va? Hola, Ezequiel. ¿Me escucha, Ezequiel? Sí, nosotros no lo oímos a él. Sí, lo escucho. Ahí sí, Ahí ahí está, sí. perfecto. Ezequiel, bueno, ¿en qué estado, etapa, situación, dimensión está su dinero, básicamente, digamos? Bueno, lo que se logró en la Corte Suprema es que se reconociera que este dinero partió desde un ahorro de un trabajador hasta ahora, que ya está más que claro. Hay una orden de la Corte Suprema. Ahora, la libreta misma, si ustedes la muestran, tiene una anotación que dice garantía del Estado. Y que muchas de estas libretas las rechazaron porque no tenía esa frase. Por lo tanto, el Estado es, de alguna u otra manera, tutor de esos fondos. Si no lo paga la Caja de Compensación, que ya no puede porque no existe, tendrá que pagar el Estado. Y por eso está demandando al Estado. Me parece que el caso es bastante claro. O sea, la resistencia de Sí, Hacienda... porque esos dineros fueron absorbidos en el año 90 por el Estado. Por eso, claro, es lo que yo le preguntaba a Roberto, si esos dineros fueron a parar a fondos fiscales. Ahora, ¿usted ha tenido acercamientos con Hacienda? Escucho poco. Se escucha muy poquito. Vamos a mejorar el retorno. Yo le había preguntado si ha tenido acercamientos con Hacienda que no sean exclusivamente judiciales, digamos. No le escucho. No. Sí, bueno, vamos a mejorar el audio con La pregunta Ezequiel. Yo creo que no, porque el ministro de Hacienda, de hecho, incluso ha evitado dar muchas declaraciones a la prensa sobre esto. Él nos ha dicho que esto está en tribunales y que prefiere que se resuelva en tribunales. De Hacienda me recordaban ayer que hay un fallo de la Contraloría de los primeros días de marzo que dice que el Estado no puede pagar este dinero, insisto, porque no hay ninguna constancia de aquello. A ver, en resumen, aquí hay un conflicto, dos miradas respecto de lo que dice un fallo de la Corte Suprema. El fallo de la Corte Suprema para don Ezequiel indica que Hacienda tiene que pagar este dinero. Para Hacienda simplemente lo que dice es que hay que periciar esa libreta y entregarle esa información al presidente Boric y que el presidente Boric decida. Pero Hacienda no quiere pagar el dinero porque dice que es imposible verificar la libreta. Ya, pero... ¿Pero qué dice? ¿Que no es auténtica? Claro. Pero él dice que tiene garantía. ¿Cómo fue que, Alberto, Garantía. sí? Que tú me estás Garantía del moviendo la... Estado. Mira, a ver, ¿Qué es eso de la garantía? Primero, para contextualizar un poco, don Ezequiel ha hecho un trabajo de joyería y sus abogados realmente son para darles un premio, porque este ha sido un caso de muchos años, de muchas etapas, donde él efectivamente ha ido demostrando en cada una de las etapas judiciales, llegando a la Corte Suprema de Justicia. Este no es un fallo de un tribunal civil de la comuna, no, de la Corte Suprema de Justicia, en que efectivamente esos dineros existieron, que esos dineros tenían garantía del Estado y que, debido a la inflación, lo que ya muy bien explicaba Roberto, esos dineros hoy día tienen un cierto valor que tiene que responder el que hoy día tiene esos dineros, que es el Estado. Y la orden, para mí, que me acuerdo que hace algunas semanas vimos el caso, es bastante clara. Le dice al presidente de la República: señor presidente de la República, hágase cargo de esta deuda que usted tiene con don Ezequiel. Ahora, evidentemente, el Ministerio de Hacienda tendrá que hacer las validaciones, pero venir a cuestionar una libreta que ya ha pasado por 3 instancias judiciales distintas con la Contraloría, la verdad que no sé si tiene algún tipo de asidero. Y es por eso que la Corte de Apelación hoy día le dice: o paga o lo vamos a tener que multar. Hay una nota que entiendo que hace una síntesis de todo lo que está viviendo don Ezequiel, que nos puede aclarar cómo puede seguir todo esto. Echémosle una mirada.
diferencia es que digo, pucha, sería el colmo que no me la pagaran. Pero lo hablamos con otras personas, otros juristas también, y dicen, es que no puede ser, pues dicen. Esta plata es de ustedes y tienen que pagársela. Con la fe intacta y con la documentación que acredita su ahorro, Exequiel Hinojosa sigue esperando que el gobierno se pronuncie ante su emblemático caso conocido como la libreta millonaria. Este hombre de 76 años encontró un documento que cuenta con depósitos hechos entre los años 60 y 70 por más de 100.000 pesos, pero que en la actualidad superaría los 1.000 millones que hoy reclama. 1.000 millones, hablemos de esa cifra, repartido en 5, 200 millones para cada familia, no es una brutalidad de plata, pero te soluciona un montón de problemas. El pasado 4 de marzo, la Corte Suprema, en un fallo inédito, ofició al Ministerio de Hacienda para que en un plazo de 30 días revisara la resolución con el fin de buscar una salida al caso de Exequiel. Eso sí, a la fecha todo sigue igual, de ahí que la Corte Suprema de Santiago ofició nuevamente a Hacienda para que entregue el estado patrimonial de la cuenta y que el presidente decida sobre su pago. Ordena elevar nuevamente la cuenta que se refiere al artículo 3 de la Ley 18.900 al señor presidente de la República en condiciones tales que se pueda adoptar una decisión definitiva por parte de la máxima autoridad del país. Este último fallo lo pone contra la espada y la pared. Tiene que responder. A lo mejor él podría dar una declaración, decir, sí, ya vi el caso y lo vamos a atender y en tal fecha sale. Estaría solucionado. De continuar incumpliendo el fallo de la Corte Suprema, el ministro Marcel arriesga 4 tipos de sanciones: amonestación privada, censura por escrito, multa a beneficio fiscal y suspensión de funciones hasta por 4 meses, tiempo durante el cual solo gozaría de medio sueldo. Eventualmente también la norma establece que estas acciones pudieran constituir también delito, pues quedan sujetas a las responsabilidades penales que la ley establece. El ministro de Hacienda debe elevar los antecedentes ante el presidente de la República para que sea él quien se pronuncie a propósito de la procedencia o no del pago. Desde el Ministerio de Hacienda declinaron referirse al tema. Eso sí, el Consejo de Defensa del Estado presentó un recurso de reposición el pasado viernes. Yo le pido derechamente, si quiere, ministro, nos juntamos con mi abogado y todo y llegamos a un acuerdo. Porque a lo mejor me dice, ¿sabe qué pasa? Que estamos con las arcas fiscales, con cualquier problema. Yo estoy de acuerdo a llegar a un acuerdo. Por ahora, la Corte de Apelaciones fijó un plazo de 15 días para que Hacienda cumpla el fallo estipulado en marzo. De no ser así, las sanciones podrían ser un hecho. Bueno, ahí está la pelea de un trabajador cuyo padre tenía una libreta de ahorro. Se hicieron los cálculos, esa libreta de ahorro al dinero de hoy día tiene una suma importante, se calcula 1.000 millones de pesos podría ser. Y como dice Exequiel, estas libretas, estos ahorros tenían garantía estatal y está el timbre ahí en la libreta que así lo acredita. Por lo tanto, ellos quieren hacer extensiva esa garantía estatal y quieren que el Estado entonces le pase este ahorro que ha sido calculado al dinero de hoy día. Me gustaría preguntar... Exequiel. Ah, sí, no, perdona. No, tú primero. Carlita, para que sigas es que quiero ver si para conversar con Exequiel, porque nos interesa conversar como programa con Exequiel, a ver si nos escucha ahora. ¿Lo escucha ahora Exequiel? ¿Mejoró el audio? Sí, ahí bien. Sí. Ahora se escucha bien. Perfecto, Exequiel. Bueno, primero que nada, muy buenos días, un placer saludarlo. La historia suya ha sido pero bien particular, bien llamativa. Luchar contra un poderoso Estado por una libreta, es como David contra Goliat. Lo veíamos ayer en la nota que le hicimos anoche en prensa. Al finalizar la nota, Carlita, usted decía, mire, yo estoy dispuesto a conversar, entiendo que es harta plata, en el fisco hay poco dinero en este momento, podríamos conversar, no necesariamente ser la totalidad de lo que se habla, pero sí recibir algo porque es algo que tenía mi padre ahorrado y que me corresponde. ¿Es esa la postura que tiene usted de conversar este tema, de no ir al choque, sino que conversarlo con la autoridad, que alguien de Hacienda lo llame, algo por ahí va la mano? Correcto. Yo de nuevo hago la invitación a poder conversar directamente. Exequiel, ¿nadie lo ha llamado? ¿Nadie se ha acercado a usted para conversar? No, del ministerio no. Hoy... Solo los papeleos normales de abogado.
Oiga, Exequiel, bueno, ¿qué le parece a usted lo que dice el Ministerio de Hacienda de que señala, al menos en una conversación que yo tuve en off con fuentes del Ministerio de Hacienda, me decían que no hay forma de verificar que usted tenía un ahorro o que quedaron con ese ahorro, que la libreta está muy vieja, roñosa, que tiene rayados de lápices, que no hay una banda magnética que esté en buen estado para hacer una verificación de estos ahorros y que por lo tanto por eso están objetando el pago de este dinero? ¿Qué le parece a usted esa respuesta? En realidad es una respuesta bien poco investigada por parte de ellos, porque resulta que hay 67.000 de estas libretas. Por supuesto que mucha gente las ha perdido. Yo creo que ahí está el problema. O sea, claro, yo creo que hay un temor a abrir la puerta, que aparezcan otras libretas y que todos aparezcamos con una libreta. Exacto, a cobrarle al Ministerio de Hacienda. Porque, bueno, así de burdo, digamos, fue la transición de los ahorros de los chilenos durante los últimos 30 y 40 años. Déjenme decirlo con poca corrección política, pero lo que le ha pasado al señor Exequiel probablemente a cuantas otras personas que tenían su libreta en cajas que desaparecieron, platas que no sabemos dónde están, que probablemente Papá Fisco se las llevó y ahora no quieren responder. Entonces, nada, páguenle al señor Exequiel lo que le deben y déjense de molestar. Oye, José Antonio... Me parece bien majadero de parte del ministro de Hacienda estar preocupado de no pagarle al señor cuando tiene problemas mucho más graves que atender. Sí. Y no creo que 1.000 millones hagan la diferencia, sino toda la plata que se han robado, nadie dice nada. Páguenle al señor lo que le corresponde, lo que el cálculo que se hace y ya está. No se enreden en cosas leguleyas que no tienen ni un sentido. Oye, y a propósito de eso... Me aburrí también, ¿sabes que me voy de este programa? Hay una noticia que nos entrega Exequiel. Exequiel no es el único, ¿ah? Exequiel no es el único. No es la única persona que está en este momento con una libreta de esos años y que está en pugna con el Estado. Y de hecho, el fallo de la Corte Suprema no es solo por Exequiel. El fallo de la Corte Suprema le pide a Hacienda que entregue el estado patrimonial de la cuenta de Exequiel y miles de otras cuentas más que están ahí en revisión. Esas miles de cuentas es que se han investigado también. ¿Se han periciado esas libretas también? Eso es lo que pide. El estado patrimonial, y aquí le pediría a mi amigo Alberto Pérez, que es abogado, que nos explique mejor. Yo entiendo por estado patrimonial una revisión. ¿Qué es lo que significa con pera y manzana, Alberto, cuando se pide un estado patrimonial de esas cuentas? Sí, a ver, lo que se supone que tiene que hacer Hacienda, pero yo también estoy de acuerdo con don Exequiel, parece que fuera algo absolutamente majadero, es revisar primero la idoneidad de estas cuentas, si efectivamente estas cuentas existen, no existieron, si las libretas corresponden, no corresponden, y cuál era el efectivo monto que estas libretas tenían al momento de que fue liquidada la caja. Alberto, si perdón, cortito, por una pregunta, pero ya, está bien, sí, obviamente uno tiene que revisar la veracidad de la libreta, si los montos existieron, pero para eso esto llegó a la Corte Suprema. Eso es lo que digo yo. O sea, cosa más ridícula. O sea, yo me voy a ir de este programa, me voy a ir. Porque ya la ridiculez empieza a las 8 de la mañana y termina a las 1 de la tarde en este país. Si ya esto pasó por la Corte Suprema, uno asume que pasando por el Tribunal de Primera Instancia, por la Corte de Apelación y por la Corte Suprema, ya pasó todos los sedazos de veracidad habidos y por haber. ¿O no? ¿O es muy idiota lo que estoy hablando? José, lo primero, no te vayas a menos que tengas una libreta esta en tu casa. Ahí vamos todos a buscar la libreta donde esté. Porque realmente don Exequiel lo que hace acá es abrir la puerta para que otros ahorrantes puedan seguir el mismo caso. Y ahí voy a responderle a Carla. No significa que automáticamente el Estado vaya a tener que pagar a todas las libretas, sino que si uno tiene una libretita de este caso, pregúntele a don Exequiel quiénes fueron sus abogados y yo recomendaría el seguir el mismo camino que hizo él. Porque efectivamente, si esos fondos que eran de su padre, que los ahorró su padre durante toda la vida, fueron... No es la palabra expropiación, pero fueron habidos por el Estado en su momento, evidentemente él tiene derecho a poder hacerse de los fondos que le corresponden. Oiga, don Exequiel, ¿en qué trabajaba su papá? Porque era bien ordenado y junto a harta platita. Él era administrador. Por eso mismo, Trabajaba administrando fuentes de soda. Mira. Sabía de números. ¿Sabía de números? Que no, la fuente de soda en un momento en este país. Sí, ¿Vieron? ¿Vieron? Aún. El completo con un shop en la fuente de soda. Exequiel, usted debe recibir el dinero que le corresponde. Es una cifra bastante buena. Ya quisiéramos todos tener esa libreta.
Pero bonita. usted dice que está dispuesto a hablar. Usted entonces... Y conversar. Negociar. Entonces, ¿usted estaría dispuesto a que esa cifra fuera menor? No, ahí sí que no, porque ya hay un fallo de la Corte Suprema. ¿Ya? ¿Y esa conversación entonces para qué sería? Yo lo que sí, lo que le podría ofrecer que me pagaran en cuota. Darle facilidad al Estado. Esa sería, yo creo, la primera persona que le daría facilidad al Estado y no el Estado facilidad a nosotros. Don Exequiel sería un héroe. Exacto. Sí. Ya, pero usted quiere recibir hasta el último peso que le corresponde. Eso es. Lo que corresponde, Sí, no estoy pidiendo más tampoco. Nada más. Exacto. Exequiel, ¿y a usted le gustaría tener una conversación con el ministro Marcel y ver ahí en qué se está entrampando esta conversación? ¿O cree que la justicia tiene que cumplirse, el fallo y que se acate nomás? Yo creo que ya que se habla tanto ahora de la moneda con puertas abiertas y tanta cosa de puertas abiertas, yo también aquí tengo abiertas las puertas. Yo estoy dispuesto a conversar con el ministro, por supuesto con mis abogados y llegar a un buen acuerdo. Claro. Pero que se le pague... Hoy dejemos súper claro esto, para que nadie se pierda. Recibir hasta el último peso, no más, lo que le corresponde a él. Y que ya fue periciado. Es que es ahí donde yo digo... ¿Por qué se vuelven a dar tanta vuelta? No si sé. efectivamente Bueno, está el sello. que saquen a 4 o 5 asesores de alguna oficina y le van a hacer la plata. Ya terminen con la lecera. Si el señor tiene toda la razón. Esa plata quedó ahí, fue absorbida por el Estado en el año 90 cuando se disuelve esta caja y ya está. Bueno, no creo que... A ver, usted dice 1.000 millones. Oye, en el marco hoy día de las platas públicas es un monto marginal. Díganle a la gente las cosas como son. ¿Cuántos perdonazos ha habido, José, del servicio de impuesto interno? O sea, sí, no le perdonen los impuestos a la siguiente empresa que más. llegue a perder un perdonazo al Departamento de Grandes Contribuyentes y le van a poder pagar a don Exequiel. Bueno, ayudemos un poquito al ministro Marcel. Exacto, sí. Ahí le estoy dando idea. Ayudemos al ministro Marcel. 12 cuotas, precio contado, sin intereses. Usted acepta ahí sin ningún interés que le paguen en un año, por ejemplo, en cuotitas. Estaría bueno. Sí. ¿Ah? Así no es tan duro sí. para el ministro. Yo lo dejaría en 10 cuotas de 100 millones. No, Ay, por favor. Pero, Ay, ¿de verdad? ¿Ustedes realmente creen que al Estado hay que hacerle esa concesión? ¿De verdad con la cantidad de plata que se ha ido por ese forado financiero del Estado? Exequiel quiere darle esa facilidad al Estado. No, el Estado lo que necesita es mayor probidad, mayor transparencia, mayor austeridad y mayor efectividad en sus políticas públicas y se van a ahorrar mucho más de 1.000 millones de pesos. Entonces lo que está pidiendo don Exequiel le tiene todo el derecho y además don Exequiel tuvo la elegancia de acudir a la justicia y confiar en cada una de las etapas del proceso. No me parece justo que haya cuotas. Si la Corte Suprema lo determina, bueno, la Corte Suprema lo determina, pero hasta donde yo sé, el fallo dice que el Estado le tiene que pagar esa cantidad de plata, ¿no? Aquí se te va a meter la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, ahí va a ser... La Contraloría llegó tarde a todos los casos de corrupción. Complejo. Pero a donde don Exequiel llegó a la hora. Va a ser complejo. Ahora, es interesante porque efectivamente esto es como David contra Goliat. O sea, Exequiel, un trabajador, hijo de otro trabajador que tenía esta libreta, peleando. Pero bueno, Exequiel, vamos a seguir pendientes de lo que ocurra con esto, con esta disputa. Y le dejo los últimos segundos para que usted haga su última petición al Ministerio de Hacienda o al presidente Boric sobre esta disputa que tiene usted. Que pague. bueno, yo reitero unas frases bien que se han usado mucho. Por ejemplo, el presidente Lagos dijo hay que dejar que las instituciones funcionen. Sí, pues. Ni más ni menos. Mira, ley en pareja este no caso, dura, don Exequiel. Discúlpeme, la usted se atrasa en pagar claro, el IVA. Usted se atrasa en pagar el IVA, se atrasa en pagar las contribuciones, se atrasa en cualquier pago al fisco y olvídense las multas del infierno que le caen. Así que cuando es para el otro lado, también hay que cobrar. Esto es de ida y vuelta. Déjeme decirle, no le den ni una facilidad, ni plazo, ni cuota, ni una cosa. Una cuota. Una cuota y que si tiene problema el Ministerio de Hacienda de caja, bueno, que reorganice las oficinas y saque algunos cuantos que no sirven para nada. Punto. Hemos dicho. Oiga, muchas gracias por conversar con nosotros.
Y enhorabuena, y ojalá que esa plata llegue. ¿De qué? Sí. Un saludo, Sí. amigo. Muchas No gracias, se va a Ezequiel. llegar porque... Sí. Porque una, tenemos bastante fe, y lo otro, que tenemos toda la razón. Ahí está. Está bien lo de la fe, pero usted tiene razón. Muchas gracias, porque Mucha además suerte, ¿ah? es un ejemplo de perseverancia Sí. y de que efectivamente no importa que el otro al cual tú te estás enfrentando sea grande. Yo voy a llegar a la casa a revisar unas libretas de ahorro del Banco Estado que tengo. Sí, no tengo ninguna. Gracias. Amarilla. Buenos días. La voy a revisar. Y me voy a asesorar por usted, Ezequiel, ¿ah? Tengo una libreta del Monopoly, Sí. pero no sé si me servirá. Paulina. Gracias, don Ezequiel, que le vaya bien, suerte.